Pero quiero hacer dos o tres salvedades económicas, si me permiten, chiquitas, digamos. Una es, da la impresión que la economía empezó finalmente a encontrar rebotes más importantes, más semáforos verdes que amarillos y dejando atrás los rojos. De todas maneras, no lineal, de todas formas, no homogéneo. En cualquiera de los casos, los datos que estamos recibiendo todavía de la vieja economía, porque estamos a mitad de octubre y los que llegan son los de agosto, respecto al empleo en particular, no son todo lo dramático que podrían haber sido, según una primera lectura, pero sí están escondiendo situaciones que son complejas, al igual que los datos de comercio exterior. En términos de empleos, miren, en el último año se perdieron 147.000 empleos registrados, pero se crearon 132.000 informales, básicamente la mayoría monotributistas, cuentapropistas, que la pelean, que no tienen garantizado la sostenibilidad, salvo la coyuntura. Es un dato. Segundo dato, hoy se conoció la cifra de desempleo en la Ciudad de Buenos Aires, aumentó del 6,8 segundo trimestre del 2024 respecto al segundo trimestre 2023, saltó del 6,8 al 7,3. Hoy tenemos en la Ciudad de Buenos Aires 246.500 porteños, 246.500 habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, 14,5% de la población económicamente activa, que efectivamente desearía trabajar más o no tiene empleo. Porque hay un 7,2, además del 7,3 de desempleados, 7,2 que pese a que trabaja, desearía trabajar más porque no le alcanza. De ese porcentual, de esos 246.000, 55% además tiene el secundario completo. Quiere decir que no hay un problema en la formación, más estudios universitarios inconclusos, pero que en muchos casos más de la mitad de ese 55% además los empezó. Con lo cual definitivamente empieza a haber un problema en la sostenibilidad del empleo en la Argentina y por eso aparece la preocupación. Baja fuerte inflación, algunos dicen que perfora el piso del 3% incluso en octubre, lo que parecía casi imposible hace 2 meses, en un mundo que está sin inflación, vale la pena decir de todas maneras, pero es un dato muy favorable para el gobierno, pero empieza a crecer esta preocupación y por lo tanto la narrativa que tendrá que construir el gobierno va a tener que ir en un sentido diferente, por lo pronto al que ha sido exitoso hasta acá, donde la sociedad acompañó el esfuerzo y acompañó, respaldó el sacrificio del ajuste. El segundo dato ya no es con el empleo, es con la balanza comercial. Y ahí encontramos superávit, Argentina le vende más al mundo de lo que compra, un superávit muy importante en los primeros 9 meses del año de efectivamente más de 15.000 millones de dólares. Eso es una torta de plata. Es el superávit que Argentina tuvo, sin ir más lejos, en 3 de los 4 años de Alberto Fernández como presidente. Pero es un superávit que empieza a mostrar que las importaciones que empiezan a crecer y fluyen y que empiezan a recortar el superávit son las de bienes terminados, bienes finales, productos que se venden y que las que aumentan en menor medida o incluso siguen cayendo son las importaciones de bienes de capital, que son las que se utilizan en el sistema productivo para producir más bienes que incluso en muchos de los casos son exportables. O sea que efectivamente el superávit comercial, miren, esta es índice de precio y cantidades importadas, tenemos cantidad y precio. Como bajó el precio, la cantidad aumenta mucho, pero de todas maneras no se siente tanto. Esta es la correlativa agosto 2021, septiembre 2024. Miremos rápido 2 placas más. Mayores bajas de importaciones, combustibles y lubricantes, va de suyo, bienes de capital, ¿ven? 18,4. Esto es porque la economía no está funcionando. El día que empieza a funcionar debería aumentar. Son bienes intermedios para poder efectivamente apuntalar un producto final producido en la Argentina. Y miremos dos placas más. Índice de precio y cantidades exportadas. También baja el precio de nuestros productos exportables, los agropecuarios, pero aumenta la cantidad porque estamos comparando contra la cosecha muy magra 2023. ¿Ven la diferencia? 2023, que estuvo muy por debajo del promedio histórico y ahora está por arriba del promedio histórico. Caen los precios, suben las cantidades, de manera errática de todas maneras. Y la última placa, que es importante. Las exportaciones ya acumularon 59.000 millones. Va a exportar la economía más de 75.000 millones. Dice Arriazu, por caso, que es uno de los que sostiene que el año próximo va a haber un superávit solo en materia energética de 13.000 millones de dólares. Este año serán más de 5.000.
que Argentina va a tener exportaciones, si el campo tiene una buena cosecha, cercana a los 100.000 millones. Ese colchón es el que con refuerzo electoral, eventualmente, y en el peor de los casos, si el cepo no se levanta antes, deseo de la mayoría, es lo que permitiría levantar el cepo tras las elecciones del año próximo. ¿Cuánto crecieron las exportaciones de productos primarios? El 10%. Esto es la falta de ponerle valor agregado. Se ha mejorado y mucho, pero todavía lo que está fluyendo en buena medida son los productos